Empiezo diciendo que las relaciones interpersonales y la comunicación es uno de los gravísimos problemas de hoy. La mayoría de las personas que vienen a nosotros, a los psicólogos, a los psiquiatras, es por cuestiones absolutamente de comunicación. Las personas nos entendemos muy mal, a veces hablamos peor y muchas veces pensamos que mejorarían las cosas después de la pandemia. Pensamos que la pandemia era una buena oportunidad para volver a tenernos, a abrazarnos cuando pudiéramos y nos quitáramos las mascarillas y pudiéramos ir a vernos, pero desafortunadamente no ha sido así. Después de la pandemia las cosas no han mejorado en la comunicación y doy fe, porque trabajo todos los días con personas con gravísimos problemas de comunicación, pero no porque no sepan hablar, sino porque hablamos mal. Paul Sartre, algunos conocéis, un filósofo muy famoso, perdonad, no es que esté mala, es que no sé lo que me pasa. Paul Sartre dijo una vez, el infierno son los otros. El infierno son los otros. ¿Entendéis por dónde van los tiros, verdad? Todos pensamos que los demás se comunican mal conmigo, que los demás tienen unas relaciones bastante difíciles conmigo, pero en realidad los otros piensan que el infierno somos nosotros. Por lo tanto, tenía cierta razón el filósofo. El infierno somos todos. Vamos a pasar. Las relaciones y las emociones. Vamos a ver lo que decimos. Lo veis vosotros que es más grande, ¿verdad? Las relaciones son el resultado de una interacción física y mental. Cuando nos relacionamos con alguien, hay una relación mental, porque pensamos y hablamos, ¿verdad? Y recibimos a través de la audición lo que nos dicen, pero también es una comunicación física. Aunque no nos toquemos ni nos abracemos, también cuando estamos cerca de alguien, su manera de recibirnos o su manera de expresarse nos toca físicamente. Por lo tanto, es una relación entre el mundo externo y el mundo interno. Toda comunicación implica una emoción. Claro que toda la comunicación implica una emoción, tiene consecuencias serias, porque según cómo nos hablemos podemos salir bendecidos y podemos salir muy heridos. Por eso en algunos de nuestros libros, que alguno de vosotros tenéis, hablamos de las personas tóxicas y hablamos de las personas medicina. Hay personas que son medicina, eso luego nos lo han copiado otros autores, pero lo dijimos nosotros hace muchos años. Personas tóxicas y persona medicina. Y hay una frase aquí de una autora que a mí me gusta mucho, dice, una persona podrá olvidar lo que dices, podrá olvidar lo que haces, pero nunca olvidará cómo te sientes con lo que haces o lo que dices. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Una persona podrá olvidar lo que dices, pero tú nunca olvidarás cómo te sientes. Aunque olvides sus palabras, la emoción está ahí. Vamos a seguir. Yo tengo 1 minuto por diapositiva. Por lo tanto, el meollo de cualquier relación sana con todas las dificultades del mundo es el amor. Esta mañana yo estaba a las 5 de la mañana escuchando el audio de Colosenses 3 y habla de todas las cosas, lo que los creyentes debemos dejar, lo que los creyentes tenemos que incorporar a nuestra vida, la humildad, la mansedumbre, la esperanza, dejando la ira. Pero dice al final el apóstol Pablo, pero lo más importante es el amor. Y cuando habla de 3 cosas importantes, la fe, la esperanza y el amor, y dice, lo más importante es el amor. Porque cuando amamos de verdad, nos comunicamos mejor. Aunque digamos cosas que puedan doler, cuando están sometidas al paraguas del amor, ya no hacen tanto daño. El problema es cuando no amamos. Por eso cualquier acto de sinceridad o va precedido de la benignidad o la sinceridad puede ser un maltrato. ¿Me habéis entendido lo que quiero decir? Por ejemplo, yo puedo reñirle mucho a mi hijo y le puedo decir cosas muy duras, pero como me duelen más a mí que a él, eso tiene una función diferente a si por mi sinceridad voy a una persona y la pongo a caldo.
diciendo, es que yo soy muy sincera. Mire, no. La sinceridad, como os he dicho a veces, en el café con leche por la mañana, vueltecica y gluc. Porque podemos hacer mucho daño cuando no está cubierta con benignidad. Porque en el capítulo 13 de 1 de Corintios, que habla de las características del amor, vemos que es benigno, que es paciente, que es bondadoso, que no hace daño, que no busca lo suyo. No hay ninguna de las palabras que diga es sincero, porque la sinceridad sí que tiene que estar, y por supuesto en la fe, y por supuesto entre nosotros, pero siempre cubriéndolo de benignidad. Por lo tanto, el meollo de cualquier relación sana el amor. Vamos a pasar. Necesidad de sentir el amor y expresarlo. En cualquier comunicación tenemos que cumplir lo que voy a decir ahora. No siempre sentiremos el amor con la misma intensidad, obviamente. En el cuerpo de Cristo, el Señor nos da la posibilidad de que amemos a unos de una manera mucho más entrañable que a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho hermanos, no amigos. No dice, sed amigos, sino sed hermanos. Y amamos con diferentes intensidades, simplemente por afinidad. Podemos ser muy afines a una persona y el amor lo sentiremos más fuerte, ¿verdad? Pero en diferentes grados, en el cuerpo de Cristo siempre tiene que estar. Eso no quiere decir que seamos amigos ni que estemos de acuerdo con todo, sino que debemos amarnos porque será siempre hablo en catalán y en castellano, habrá siempre una necesidad de expresarlo. Entonces, no necesitas siempre sintonía con otro, o la misma cosmovisión, o el mismo punto de vista, para amarnos dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser que tú opines una cosa y otra, puede ser que estemos muy bien comiendo juntos o no, que no sea una amistad muy estrecha, pero es que el problema es que es un mandato. Amaos los unos a los otros. Por lo tanto, un poco de expresión sí tiene que haber. Uno no puede ir dando sablazos en el cuerpo de Cristo. Siempre tenemos que ir con la benignidad primero. Paso. Los pilares del amor. Ahora vamos a ver los pilares del amor, que es muy importante. Y parte de esto lo tenemos en varias partes de la Escritura, pero como os digo, en Colosenses 3 está muy bien especificado. En primer lugar, os he dicho la benignidad. La benignidad, 1 Corintios 13, el amor es benigno. Cuando un hombre maltrata a su mujer, le dices que te amo, te castigo porque te amo, o te hago esto porque te amo. Mire, perdone, no. El amor es benigno y siempre debe ser benigno. En la pareja, en el cuerpo de Cristo, tenemos que editar lo que vamos a decir para no hacer daño. Por eso os pongo aquí sinceridad con muchos interrogantes. Sí, siempre y cuando vaya precedida o cubierta por el envoltorio de la benignidad. Un segundo pilar, la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerte en el lugar del otro. Cuando vayas a hablar, ponte en el lugar del otro. Este es un ejercicio difícil y se aprende a hacer haciéndolo, porque nos es muy difícil hacer juicios de valor. Pero a lo mejor, si estuvieras en la condición de la otra persona, tú no lo harías mejor que esa persona. Entonces la empatía, me pongo en el lugar del otro y no juzgo. Qué fácil es juzgar en el cuerpo de Cristo. Y a lo mejor, si tú estuvieras en el lugar de esa persona, no lo harías muy diferente. Estoy pensando en una persona concreta. Entró una persona prostituta en la iglesia y hubo un juicio de valor. Cuando conocimos más a esa persona, entendimos que tenía, aparte de haber sido vendida por trata de seres humanos, además tenía que vivir y sus hijos tenían que comer. Por eso a veces el Señor dice, las prostitutas os precederán, porque a veces juzgamos cosas que nosotros no tenemos ni idea si estuviéramos en su lugar. Por lo tanto, la empatía, sentir como el otro siente. Eso tiene que ver con unas neuronas espejo, que no viene al caso porque es muy científico, pero es que cuando estamos con otro, nuestro cerebro recibe unos
mensajes del otro que nos llegan a nosotros y nos dan a ver algo de nosotros mismos. Tercero, simpatía, no solo empatía, simpatía. Yo estaba dando una conferencia ayer, no antes de ayer, en otra parte de Cataluña, y hablaba de la importancia de la simpatía, la sonrisa, la sonrisa. Os lo dije una vez aquí, sonreír genera oxitocina, que es una hormona que nos hace mucho bien. ¿Y cuánto nos cuesta sonreír? Me cachis en la mar. Sonreímos poquísimo. Parecemos cristianos sumamente amargados porque vamos con caras de palo. No puede ser. La gente va a ver, y va a ver nuestra sonrisa, y va a ver cómo somos de simpáticos, que no somos hurones, que cuando nos saludan, no decimos, oh, sino sonreímos y contestamos con amabilidad. Y luego una cercanía física. Amamos porque conocemos. Amamos porque conocemos. O sea, tenemos que conocer para amar y amar para tener misericordia. Pongo aquí Harlow, no os lo voy a explicar, os lo explicaré otro día, pero son experimentos hechos con simios, que hoy no toca, ¿vale? Pero incluso en los simios, en los monos, tienen una atracción cuando hay una cuestión física entre ellos. Por lo tanto, es importantísimo, importantísimo. Cuando dice el apóstol Pablo, saludaos con ósculo santo. Ya no digo ósculo, porque hoy día, además que la palabra no es muy bonita, es besos, pero con abrazos santos. Cuando nos vemos, que haya ese acercamiento, aunque sea con la mano. Hermano, me importas. Todo esto me hace pensar una cosa. A veces, cuando me da muchísima rabia, cuando estoy en una iglesia, o la mía, que voy por el pasillo y alguien me pregunta, Esther, ¿cómo estás? Y cuando le voy a contestar ya no está. No puede ser en el cuerpo de Cristo. Si decimos ¿cómo estás? De verdad, míralo. Y di ¿cómo estás? De verdad, ¿vale? Las relaciones van a ir mucho mejor. ¿Y por qué digo las manos? Porque la piel de las manos es especialmente sensible, ya que no nos podemos abrazar mucho. De todas maneras, los que se puedan abrazar porque son cónyuges, porque tienen una amistad, nos dicen que hemos de abrazarnos, o al menos tenemos que tener 8 abrazos al día para generar oxitocina. 8 abrazos al día. Y que duren 8 segundos. Porque 8 abrazos al día con 8 segundos nos generan una bioquímica que nos libera de las hormonas del estrés, ¿vale? Entonces no escatiméis, maridos y mujeres, el abrazo. No escatiméis los abrazos a los niños, ellos también las necesitan. Una cuestión muy especial en las relaciones interpersonales es el tiempo. No tenemos tiempo. Y yo no soy un paradigma de eso, porque tenemos que trabajar si queremos comer. Además, la Biblia dice, el que no trabaje, pues ya lo sabes. O sea, tenemos que trabajar. Pero, ¿entonces qué? Tenemos que robar el tiempo. Dice la palabra del Señor, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Cuánta verdad? Redimiendo el tiempo, comprando el tiempo, para poder tener relaciones interpersonales. Pero, ¿qué significa el verbo redimir? Redimir es comprar. ¿Con qué pago? Pues pago hoy día, perdonadme, pero hoy día pago con pantallas. No voy a redimir el tiempo, seguramente del trabajo, pero a lo mejor las pantallas se han de cerrar para tener tiempo. A lo mejor tenemos que pagar con una serie o con 5 series o con una película o viendo las noticias una vez al día en vez de 3. Seguramente hoy pagaremos con pantallas, ¿vale? Y hemos de pagar. Igual que os decía la última vez, hemos de pagar para tener el tiempo con nuestro Señor, ¿verdad? Para nuestro aposento alto, ¿recordáis? Algunos sí, otros no. Pues hoy os digo lo mismo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, relaciones sanas necesitamos tiempo. Pensad en esto. ¿Qué tiempo dedicáis a escuchar de verdad
a vuestros familiares? ¿Qué tiempo dedicáis a escuchar de verdad a los niños? A los niños. Los niños necesitan ser escuchados. Por eso los abuelos, que aquí somos varios, tenemos un trabajo ahí, porque a lo mejor los padres no tienen tanto tiempo para escucharlos y nosotros sí. Nosotros sí, explícame. Eduardo y yo estamos encantados que nuestros nietos, desde que tenían 2 años y tienen 20 y 18, vienen a comer todos los días de la semana, menos sábados y domingos. Y Eduardo es un gran comunicador, escucha más que yo doy más órdenes. Pero él se siente y digo, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te ha parecido esto? Andreu, ¿qué te parece este versículo? Y Andreu aguanta el chaparrón de su abuelo. Pues no. A veces se quieren escapar, pero no se escapan porque tienen que comer. Por lo tanto, redimiendo el tiempo. Vamos a pasar. ¿Por qué dar tiempo a las relaciones? ¿Por qué? Lo que os acabo de explicar. Pero sin tiempo no puede generarse una relación verdadera. Sin tiempo no podemos dar ni recibir afecto. Un simple abrazo ha de durar por lo menos 6 segundos, 8, para que el cerebro tome parte y nos devuelva la química saludable, informándonos de que no haya miedo. Pero ¿con cuántas personas podemos relacionarnos simultáneamente? Este es un gran peligro de las relaciones interpersonales. Yo tengo pacientes con 30, 35 años que vienen a la consulta porque los traen, porque ellos ni salen de la casa, que están todo el día en su casa, en su habitación con su ordenador. Y cuando yo les pregunto, ¿tienes amigos? Me dicen, sí. ¿Cuántos? 800. Eso ya sabemos de dónde los sacan. No se puede. Aquí tenéis un número interesante, el número de Dunbar. 150 es casi el máximo que nuestro cerebro puede llegar a conseguir. Sí que habrá muchos más conocidos, pero hablo de amistades, y ya son muchos. Por eso las iglesias muy grandes tienen ventajas, pero también desventajas, porque al ser más de 150, si son 300, la mitad no se conocen, o se conocen muy poquito. Vosotros sois privilegiados, pero creced hasta 150 tenemos margen. Pero 150, y de ellos, los más íntimos, entre 5 y 12. Fijaros la sabiduría de Jesús sin saber el número de Dunbar. ¿Cuántos escogió? 12. Entonces podemos tener 12. Yo me acuerdo una frase de Eduardo, que él en Salou, sabéis que la iglesia es bastante grande, y conforme iba creciendo la iglesia le decía a los colaboradores, os puedo pastorear a vosotros 15, 12. Vosotros tenéis que hacer de manos y pies mías para seguir pastoreando a 12, 15. Porque el pastor que pretende pastorear a 300 va a ser un cuello de botella, no va a poder. Y no se puede quejar la congregación, porque es un problema absolutamente psicológico. Aquí sois más de 12, por lo tanto, ayudad a Fernando y Marina a coger las riendas y decir, ¿a quién puedo ayudar yo, pastor? ¿A quién puedo discipular para poder tener amigos dentro de la casa del Señor? ¿Necesitas amigos a quien amar? Por eso pongo en Facebook. No, en Facebook no. En Facebook no, lo que hay ahí cuando tienen 800 es una adicción. Yo trato las adicciones a las nuevas tecnologías como la adicción a la cocaína. El mismo proceso, genera el mismo proceso bioquímico. Se trata de estar emocionalmente conectados y para eso necesitamos involucrar los sentidos. Los sentidos es las emociones, pero los sentidos también son las percepciones. Te veo, te oigo, ceno contigo, salgo contigo a caminar. Todo eso se ha ido perdiendo. El ser humano hoy vive en soledad absoluta, absoluta de verdad. A veces os he explicado que en mi profesión, que llevo 35 años en esta, lo más duro para mí, y mirad que veo cosas duras de abusos, de violaciones, de maltrato, no viene nadie a explicarnos la feria. Pero una de las cosas más duras para mí es cuando yo he hecho un tratamiento con una enfermedad o lo que sea. Y llega el momento que le digo a la persona, te voy a dar el alta.
y la persona me dice, sobre todo si son mujeres, me dice, por favor no me dé el alta. Claro, eso es durísimo. Digo, pero he hecho bien el trabajo, tú viniste con una depresión y estás bien, te tengo que dar el alta. Por favor no me dé el alta. Y cuando le pregunto por qué, me dice, es que prefiero pagar, pero que alguien me escuche. Me matan. Y entonces digo, pero ¿cómo va usted a pagar para venir a que yo la escuche? Es que en mi casa no me escucha nadie. Pero ¿cómo va usted a pagar para que yo la escuche? Digo, mire, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora la escucharé tomando un café, porque usted y yo ya somos amigas. Y entonces, pues, mire, quedaremos para tomar un café de vez en cuando. El problema es que ahora ya no tengo tiempos para cafés. Tengo más cafés que consultas. Una persona tiene un 15% más de posibilidades de ser feliz si está conectado con una persona feliz. Pero esto se reduce en un 7% por cada amigo infeliz. Entonces tenemos que seleccionar. No digo que no tengáis amigos infelices, o me los mandáis, pero no sé ya dónde los meto. Pero las personas tenemos que aprender a ser felices. Entonces, personas tóxicas, personas medicina. Tenemos que tener un porcentaje de tóxicas, porque eso nos ha tocado. Pero tenemos que tener un porcentaje importante de personas felices. Por lo tanto, muy importante cuidarse de las personas amargadas, negativas y tóxicas. Si una persona habla todo el rato, de amargura, de que siempre, tendrá que ir a alguien que le ayude, porque si no va a ser muy difícil. Estoy terminando. Algo importantísimo para la comunicación, nuestras palabras. Nuestras palabras. ¿Cuánto habla la palabra del Señor de esto? Que ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Que os habléis con himnos, con salmos espirituales, que os habléis entre vosotros bien. Pero esto que afecta a la iglesia local, también afecta al matrimonio, también afecta a los hijos. No tengo muchos jóvenes aquí, pero cuando toca esta diapositiva y tengo jóvenes, les doy hasta en el carnet de identidad, si lo tienen, si no me aguantan igual, porque los hijos le hablan hoy súper mal a sus padres, súper mal. Y decídselo de mi parte a los hijos. El Señor da una promesa ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra. Entonces tengo jóvenes que vienen y se sientan delante de mí. Y es que todo em va malament, es que todo me va mal, yo me quiero suicidar, me corto. Le pregunto, ¿cómo tratas a tus padres? Y me dicen, no me cambie usted de tema. Si son creyentes les digo, no, es que no lees tu Biblia. No te estoy cambiando de tema. Si tú tratas mal a tus padres, el Señor no va a hacer que las cosas te vayan bien. Por lo tanto, como no tengo jóvenes, os lo aplicáis y se lo decís. Pasamos. El gran peligro de cómo hablamos y qué decimos. Bueno, Twitter y las demás redes sociales. Personalmente no sé mucho porque no tengo redes sociales. O sea que lo que se dice allí me la repantinfla. Pero sí que sé que hay cosas terribles allí. Los likes, si no me toca un like, me muero. Pero el Señor dice que vuestras palabras sean buenas. En lo que dependa de vosotros, estad en paz. Y fijaros una cosa, hay un versículo increíble. Dice, no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale. ¡Wow! Yo estoy muy puesta en que la gente coma bien, pero en último extremo pueden comer sanísimo y si lo que sale de su boca es corrompido y malo, les va a intoxicar. Entonces, mucho cuidado. La ansiedad mejora con las recomendaciones bíblicas. Recordad el estrés que generan las palabras. Voy a leer solo esto, me quedan solo 3 y las voy a leer, ¿vale? La lluvia ácida en las relaciones, la ira, el miedo, la venganza, el odio, el menosprecio, la envidia, dejan fuera todo lo bueno del otro y nos hacen esclavos de esas emociones, pensamientos garrapata que nos invaden y nos enferman. Si yo tengo una ira contra otro
y tengo una ira y cada vez le hablo con ira y cada vez tengo más ira y más, eso lo que va a hacer es que mi cerebro va a grabarlo como un pensamiento garrapata y eso va a producir en mí una química que me va a enfermar. Entonces, fijaros la sabiduría de la Biblia. Airaos, tenemos el derecho a airarnos, tenemos el derecho a enfadarnos, pero, ¿alguien me lo acaba el texto? El pastor no. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos derecho a enfadarnos, pero por la noche pedimos perdón rápidamente y nos acostamos. Esto os lo he explicado otros días, por lo tanto me quedo aquí. Secuencia permanente vamos a dejarla. El miedo a las relaciones que nos dañan. El miedo nos puede proteger, claro, de una amenaza. Yo si tengo miedo porque alguien viene detrás y veo que me va a atracar, me puede prevenir de que me hagan daño, ¿verdad? Corro y prevengo. Pero nos da, porque nos da una química para luchar o huir, pero no podemos vivir siempre con la alarma puesta. Siempre con el miedo de las relaciones interpersonales, lo que va a decir el vecino, lo que va a decir mi marido, lo que va a decir mi abuelo, mi hermano o mi tío. No temas, déjalo correr. Tampoco en las relaciones interpersonales, si haces el bien, te podrán decir, no, o sea, lo traduzco esto. Si tú haces el bien, te podrán dañar, pero el Señor es el Padre de toda consolación. ¿Me habéis entendido? Tú haces el bien, aunque te estén haciendo el daño, tú haces el bien. Y si tú haces el bien, el Padre de toda consolación te va a consolar a ti. A lo mejor tarda, porque eso es un proceso, pero tienes que saber que existe. Terminamos. Me voy a la última. ¿La última? ¿Me la puedes pasar la última? Como recordatorio, tú puedes cambiar. Más para allá, más para abajo, más para abajo. La última. La última es la 18. Más. Ahí está. La última es un recordatorio, ¿vale? Porque no tengo tiempo de deciros las otras. De todas maneras, esto se lo queda Fernando. Por lo tanto, si lo queréis trabajar en algún momento en grupos pequeños o trabajarlo alguna vez, pues lo podéis volver a sacar y desenvolverlo. Entonces, como recordatorio, el fruto del Espíritu Santo. Siento daros una mala noticia hoy. Nuestros bancos, no digo los vuestros, digo nuestros, mundialmente. Nuestros bancos, como creyentes, están llenos de creyentes con el Espíritu Santo contristado. Sí, hemos tenido el regalo del Espíritu Santo, Cuando nos convertimos, el Señor nos da un regalo, el Espíritu Santo. Eso no tiene precio, que estará con vosotros y en vosotros. Pero dice, pero no lo contristéis. Porque luego surgen ahí ideas de que es que no tendré el Espíritu Santo, me tienen que bautizar del Espíritu Santo. No, perdone. Cuando usted cree en el Señor, el Espíritu Santo se le da como un regalo. Hable usted lenguas o no hable lenguas, el Espíritu Santo lo tiene y el Espíritu Santo tiene sus dones que le va repartiendo. Pero lo que sí hacemos los creyentes es contristarlo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Apagarlo. ¿Cómo sabemos que un cristiano tiene el Espíritu Santo contristado? Tan sencillo como un test. ¿Cumple este cristiano con el fruto? O sea, si el Espíritu Santo no está contristado, el Espíritu Santo da un fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si yo no amo a los demás, perdone. Gozo. ¿Dónde se ha ido el gozo? Ay, es lo que os decía antes, pero si no sonreímos ni para atrás. Y no quiero decir que el gozo no es alegría, que la alegría nos viene de fuera, el gozo viene del Espíritu Santo, ¿vale? Podemos seguir sonriendo en el dolor y podemos seguir con la cara de amabilidad si el Espíritu Santo está. Gozo, paz. ¿Dónde se ha ido la paz? Para tener paz tenemos que ejercitar mucho el Espíritu Santo para que el Dios de toda consolación nos redarguya y vaya trabajando en nuestro corazón, porque los dardos de otros van a estar continuamente. Gozo, paz, paciencia,
hay unos más que otros. Benignidad, lo que os decía, sin benignidad apaga y vámonos. Si empezamos a hacernos daño y nos machacamos unos a otros, el Espíritu Santo está contristado. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. El manso se defiende poco, no le hace falta. Dice, hijitos míos, no os juzguéis y busquéis vosotros el juicio. Solo yo juzgaré. Por lo tanto, gozo, paz, paciencia, benignidad, benignidad, benignidad. Y benignidad os dije un día que es más que bondad. La bondad es hacer lo bueno. La benignidad es hacer proactivamente el bien. Lo bueno, mira, yo te hago lo bueno, pero no te hago el mal, para decirlo de otra manera. Entonces, edificaos unos a otros, estar en paz entre vosotros, controlar la lengua, sed amables. Me gusta mucho este versículo. Vuestra amabilidad sea conocida por todos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos. El Señor está cerca, ¿os recordáis? ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene, sí, el Señor viene, pero también está a tu lado. Por lo tanto, que vuestra amabilidad sea conocida por todos. Pasar por alto las ofensas, si el Señor es el que juzga. Y perdonar y restaurar. Creo que con este recordatorio podemos trabajar mucho las relaciones interpersonales, mirando cada uno a sí mismo. Decía el pastor, cuidado cómo nos acercamos a la mesa del Señor. Es muy interesante en cuanto a la mesa del Señor. Dice, analizad, si alguien tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra alguien, ¿eh? Eso es más fácil. Si yo sé que yo tengo algo contra alguien, voy y le digo, perdona, y vengo a la Santa Cena. Pero no dice eso, es mucho más. No que tú tengas algo, que eso se espera que no, sino solo que alguien tenga algo contra ti, deja tu ofrenda, vete, arréglalo y vuelve a la mesa, al altar. Fijaros si podíamos parar y pensar, ¿alguien tiene algo contra mí en el cuerpo de Cristo? En el mundo mucha gente. En el cuerpo de Cristo alguien tiene algo contra mí. Pues tendré que arreglarlo, porque si no el Espíritu Santo se contrista. Y cuando se contrista deja de dar el fruto, no un fruto, el fruto. Quiere decir que en Gálatas 5 ese fruto es en singular. No es que cada uno de esos que os he dicho se puede dar solo. Es que se han de dar todos a la vez. Lo repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Y la templanza es dominio propio. Y el dominio propio a la mayoría se nos era verde y se lo ha comido un burro. Nos sale el yo y tenemos que estar muy conscientes de lo que acabo de decir. Vale, yo soy la del látigo, ahora viene el amor y la dulzura de Eduardo, ¿vale? Te toca. El problema es que seguro que todos quisiéramos. ¿Puedes quitar el teléfono mío? Gracias. Está conectado todavía. ¿Bien está? El problema ahora es que realmente todos nos gustaría seguir escuchando a Esther. Y entonces ha pedido que hablara algo de perdón. Entonces, lo que me gustaría hacer es pensar en la primera pareja y cómo tenían que manejar la cuestión de perdón. Vamos a leer en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 20, que es cuando Dios muestra su cuidado sobre Adán y Eva.
Versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, él pudo ver que todos los animales tenían pareja y entonces, dice versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces Adán dijo, wow. Oh, no, perdón, esto no es... Pero estoy seguro que cuando Adán la vio, no solo estaba muy agradecido, sino también dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, hay una relación muy estrecha entre los dos. Será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, la razón por que Dios hizo todo este proceso de que Adán pudiera ir poniendo nombre a los animales era para mostrar que él tenía que representar al Señor dominando a la creación, que es el Señor sobre la creación, pero también para que Adán pudiera darse cuenta de que los animales cada uno tiene pareja y él no. Y entonces el Señor hizo lo necesario para él y creó a la mujer. Pero vamos a seguir leyendo el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el soberano Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y nota que no contradice lo que Dios había dicho, simplemente inyecta una duda. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios había dado la instrucción a Adán, y obviamente Adán lo había comunicado a su mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, ahora no es simplemente inyectando duda en cuanto a la palabra, sino va contradiciendo. Sino que sabe Dios, dice la serpiente, que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era realmente una solemne tontería, porque ya sabían el bien, no hacía falta saber el mal. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios no es bueno. En otras palabras, no está dándote todo lo que tú necesitas para ser feliz. Sabe Dios que el día que comáis, seréis abiertos vuestros ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos da a entender en el hebreo de que Adán estaba al lado suyo. Y por lo tanto, Adán tenía que haber parado y decir, no, Dios nos ha dicho que no. Pero aquí encontramos que Adán entregó el liderazgo del hogar a su mujer y entonces simplemente siguió lo que ella hacía. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Efectivamente, en este punto Satanás no había mentido. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del soberano Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Se entiende, cuando no hacía tanto calor, era parte de descanso. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles y del huerto. Mas el soberano Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En un sentido, una pregunta un poco rara, ¿no? Si Dios es
todopoderoso, si Él es omnisciente, si Él sabe todas esas cosas, ¿por qué hace la pregunta? ¿No sabía dónde estaba Adán y Eva? Obviamente Él sabía exactamente dónde estaba, pero estaba dándoles la oportunidad para venir y pedir perdón. Estaba dándoles la oportunidad para que pudieran salir de su escondite y presentarse delante del Señor mismo. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto. Notamos que Dios no está diciendo, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás tú? Adán, tú has tenido la responsabilidad de ir obedeciéndome. Pablo en Romanos dice que Eva fue engañada, pero la persona que pecó era Adán, porque desobedeció claramente lo que el Señor había mandado. Y entonces él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Otra vez el Señor sabía bien lo que había pasado, pero está dando la oportunidad para que Adán podría confesar, que era muy importante para recibir el perdón, pero tenía que confesar. Y el hombre respondió, mira lo que dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol, yo comí. Y en otras palabras, aquí Adán no es una confesión sincera, está en un sentido culpando a Dios, la mujer que tú me diste. Y añade, yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y en vez de decir, sí, más bien está diciendo, la serpiente me engañó y comí. O sea, siempre tiene la culpa a los demás. Y el soberano Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces, versículo 15, es una promesa tremenda, se llama protoevangelio, en otras palabras, es la primera indicio del Evangelio, el primer indicio de la solución que Dios iba a dar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, esta promesa, esta declaración por parte del Señor, se desarrolla a lo largo de la Biblia. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y recordamos el sacrificio de Cristo, entonces sí podemos ir entendiéndolo mucho más. Estos símbolos que está diciendo de que Él aplastó a Satanás, ganó la victoria, no obstante, sufrió. La serpiente le mordió. Vamos a leer solamente 2 versículos más, 23 y 24. Y sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó fuera pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todas partes, por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, para asegurar de que ellos no seguirían en su estado de rebelión contra Dios sin esperanza durante toda su vida para siempre. No, el Señor aquí mostraba su amor en decir, no vas a ir comiendo del árbol de la vida. Entonces, tengo unas preguntas en estos pocos minutos que me voy a dar. ¿Crees el texto que hemos leído como historia o como fantasía? Historia. Simplemente haciendo la pregunta, ¿cómo entró la muerte en el mundo? Entonces diríamos, pues sí, Pablo nos ha enseñado que ha venido por el pecado del hombre.
Entonces, antes del capítulo 3 de Génesis no existía la muerte. Y eso tiene obviamente una serie de implicaciones. Pero entonces lo que quisiera subrayar es que Adán y Eva, al salir del huerto de Edén, a partir de aquel día y al ir sufriendo todas las consecuencias, podrían ir diciendo, ha sido por culpa tuya. Ha sido por culpa tuya. Pero realmente tenían una necesidad de aprender a perdonar. La necesidad en bien del matrimonio, en bien de los hijos, en bien del testimonio cristiano. Tenemos que aprender, es una necesidad de aprender. Pero el diablo no quiere esto, que vayamos aprendiendo a perdonar. Su descripción de trabajo, ¿cuál es? Destruir. Satanás quiere destruirte, destruir tu familia, destruir tu testimonio, destruirte a ti. ¿Luchas para perdonar a otros? ¿Te es difícil? Pero el perdón es una de las palabras más hermosas y liberadoras del vocablo que tenemos. Bienaventurado, sumamente feliz, aquel cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no le importa, le ha perdonado, en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, tantas personas están sufriendo de no recibir el perdón. Quizás tú en este momento. Es que liberar a otro es liberarte a ti mismo. Liberar a otro es liberarte a ti mismo. Pero perdonar no significa que estoy de acuerdo contigo. La Biblia nos enseña que tenemos que perdonar. Y podemos decir, ¿y por qué? Porque tengo que perdonar. Pues tienes que perdonar porque Dios lo dice. Y Dios lo dice por dos motivos. Porque otros lo necesitan. Y en segundo lugar, porque tú lo necesitas también. Poder perdonar a otros. Pero perdonar no significa que estoy de acuerdo contigo. Tenemos a David que pecó en una forma tremenda de adulterio, de asesinato, de engaño durante muchos meses. Y el Señor le perdonó. Pero el Señor al perdonarle no dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que has hecho. Entonces, volviendo a Adán y Eva, tenían que aceptar que Dios, mostrando otra vez su misericordia y su amor hacia ellos, preguntaba, ¿dónde estás? Tenemos que llegar al punto que estamos dispuestos a pedir perdón y reconocer lo que hemos hecho. Tenían que aceptar cada uno su culpa personal, tenían que confesar su pecado, tenían que entender que Dios tenía toda la razón del castigo y también tenía que aceptar, disfrutar que el Señor abrió el camino para el reconocimiento de Él mismo, de su grandeza, pudieron aprender la necesidad de perdonar y luego aprender a andar humildemente delante de Él. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. Sobre la base de que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Sobre la base de esta ilustración de esta mañana, de la cruz, nos da toda la razón porque debemos imitarle a Él, perdonando a otros. Toda la ilustración de lo que hemos hecho esta mañana, lo que hemos recordado, es todo el ejemplo del perdón que el Señor nos ofrece a nosotros. No os conozco a todos, pero sí diría, si hay alguien aquí esta mañana que no está gozando del perdón que Cristo ofrece, os animo, acércate al Señor. Acércate al Señor y reconoce tu pecado.
Reconoce que has sido desobediente y entonces reconocer lo que Cristo ha hecho para restablecer tu relación con el Señor. Una relación de paz con Él. Y si lo conoces como tu Salvador personal, asegura que durante estos días, asegura hoy que estés disfrutando de este perdón, tal como Esther nos ha estado enseñando, el gozo del Señor, que este gozo de ir reconociendo todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro y cómo nos ha puesto en buena relación con Él, y no solamente desde aquí, sino para toda la eternidad. Vamos a disfrutarlo con Él. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos esta mañana por el sacrificio de nuestro Salvador. Gracias porque, como dijo Pablo, ya conocéis el amor de Dios, ya conocéis la misericordia de Dios, en que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza podríamos llegar a ser ricos. Y Señor, ricos en gozo, ricos en gratitud hacia ti, por todo lo que eres y todo lo que has hecho. Padre, ayúdanos durante el día de hoy y durante toda esta semana, al ir recordando lo que tú has hecho y todo lo que haces en nuestra vida día tras día, podamos realmente gozarnos en tu salvación, gozarnos en ti y a la vez recibir de ti la fuerza para perdonar a otros que quizás nos han hecho daño profundo, y quizás desde hace tiempo. Ayúdanos, oh Señor, que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros para que podamos imitar a nuestro Salvador en también perdonar y disfrutar de tu ayuda, de tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?